Hola, hoy día les traigo una nueva cápsula en la cual vamos a revisar lo que es la carta. ¿Y cuál va a ser entonces nuestro objetivo? Conocer las características propias, ¿cierto?, de una carta, ¿ya? Vamos a revisar este tipo de texto, vamos a ver cuáles son las características tanto de la carta formal como de la carta informal. Y para comenzar entonces, vamos a ver la definición. ¿Qué entendemos por una carta? Primero que todo, saber, ¿cierto?, que es un medio de comunicación. Es un escrito en donde una persona, ¿cierto?, se dirige a otra para darle noticias de distinta índole, ya para entregar información, ¿cierto?, sobre algo. Generalmente se envía por correo, aunque hoy en día, y lo sabemos muy bien, existen otros canales de envío. Ya coloqué algunos, ¿cierto? Y hoy día también tenemos otro tipo de correo que son los correos electrónicos, los mail, los cuales igual nosotros podemos, ¿cierto?, incorporar las características de este tipo de cartas, ya que antiguamente se usaba mucho. Hoy día, sobre todo para lo que es el ámbito formal, se siguen usando lo que son las cartas. Y lo primero que vamos a revisar entonces son las características de la carta formal. ¿Cuáles son las características de este tipo de carta? Primero que todo, ¿cierto?, debe utilizar un lenguaje formal, ya que este tipo de cartas, ¿cierto?, el contexto en el cual se genera son para expresarnos de manera formal frente a una determinada situación. Por lo tanto, nuestro lenguaje debe ser bien cuidado, ya no usar palabras rebuscadas, ¿cierto?, pero sí que se vea o que se note que tenemos un manejo de léxico, ¿cierto?, amplio. Debe ser breve y precisa, señalando los puntos más importantes que se quieren comunicar. Cuando nosotros redactamos una carta formal, debemos ser bien precisos de lo que queremos comunicar, ¿ya? Evitar los rodeos, evitar las ambigüedades. Por otro lado, la carta se debe organizar de manera clara, concisa, precisa y con exactitud, cosa que el receptor no le quede mayor duda del mensaje que queremos comunicar. Además, buscar dar información completa, ¿cierto?, al hablar, como les decía, evitar las ambigüedades, por lo tanto, ¿cierto?, entregar la información completa, no dejando ideas que deba completar, ¿cierto?, complementar o dudas al receptor de mi carta. Casi siempre las cartas formales, ¿cierto?, están dirigidas a personas desconocidas, ¿ok?, o muy poco conocidas, ¿cierto?, y obviamente tratamos temas formales en ese tipo de cartas. Hay que pensar que las cartas formales, el contexto puede ser una solicitud de algo, expresando o entregando información sobre algo, comunicando algo en específico, ¿cierto? Siempre son contextos, como les decía, formales. Ahora, ¿cuál es la estructura de la carta formal? Una carta formal, ¿cierto?, debe llevar lugar y fecha, ya en el lugar y fecha, ¿cierto?, del momento en que se redactó la carta, el nombre obviamente del destinatario a quien va dirigida la carta, la ocupación o cargo de mi destinatario y un saludo. Debe ser un saludo breve, cortés, ¿cierto?, antes de comenzar entonces la introducción a mi carta. Luego del saludo va el asunto. Este es el encabezado, ¿cierto?, el principio de mi carta, en donde yo voy a conocer a mi destinatario el por qué le escribo, ya por qué me dirijo a él. Luego viene el cuerpo de la carta, en donde yo voy a abordar el motivo y voy a desarrollarlo, ¿ok? En el cuerpo de la carta, ¿cierto?, yo entro en detalles, a dar los detalles del motivo por el cual yo escribo mi carta. Al finalizar, ¿cierto?, el cuerpo de la carta viene la despedida, en la cual yo voy a sintetizar el motivo de mi carta, ¿cierto? Y voy a cerrar la comunicación, me voy a despedir de mi interlocutor y posteriormente, muy importante también, la firma, en donde quien escribe la carta, quien envía la carta, ¿cierto?, va a firmar al finalizar la misma. Y aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el lugar y la fecha. Acá tenemos los datos, ¿cierto?, a quién va dirigida la carta, su cargo, y en este caso también agregamos el lugar de origen del destinatario,
Tenemos aquí el saludo, ¿cierto? Distinguido director, estimado director, etc. Luego tenemos el asunto, aquí se explicita el motivo de mi carta. Luego aquí tenemos el cuerpo de la carta en donde yo desarrollo el motivo de la misma, ¿cierto? Doy los detalles. Finalmente la despedida y la firma del emisor, ¿cierto? De quien envía la carta. Ahora tenemos también la carta informal. ¿Cuáles son las características de este tipo de carta? Primero, ¿cierto? Se dirige por lo general a un receptor o destinatario que pueden ser familiares, amigos, en definitiva personas cercanas a quien le escribe. A diferencia de la carta formal, en donde yo le escribo a alguien que conozco muy poco o con quien no tengo una cercanía, en las cartas informales yo le voy a escribir, ¿cierto?, esta carta a alguien cercano a mí, que puede ser familiar, un amigo, un conocido, pero con quien tengo alguna conexión mucho más cercana. Se puede utilizar aquí un lenguaje mucho más informal, más familiar, ¿ya? Dependiendo de la confianza y tipo de relación y comunicación que se tenga con la o las personas a la que va dirigida la carta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, en la carta informal yo puedo usar un vocabulario mucho más cercano, ya dependiendo de la cercanía también que yo tenga a la persona o el receptor de mi carta o destinatario. En el caso de las cartas informales, ¿cierto?, su objetivo depende del interés personal, ya que concierne a ambas partes. Aunque por lo general, ¿cierto?, es un lenguaje de afecto sin frases rebuscadas. Habitualmente, entonces, el tipo de carta informal obedece más a un interés personal, ya a situaciones más personales, más íntimas de la persona por la cual le puede escribir, ¿cierto?, a un familiar o un amigo. También la carta informal consta, ¿cierto?, de partes. También tiene un encabezado. En el encabezado nosotros colocamos lugar, fecha y el saludo. Tiene el cuerpo de la carta, en donde damos a conocer el tema principal y temas secundarios de ser necesario. Y el final, en donde nos despedimos, ahí va el nombre, la firma. Como dice acá, puede añadirse un postdata o un postscriptum, que es aquella información que no incorporé, ¿cierto?, en el cuerpo de la carta, o que no correspondía o que no tenía que ver mucho con el asunto de mi carta, pero que lo puedo incorporar como algo anexo al final. Si ustedes se dan cuenta, la carta informal puede ser mucho más libre en su estructura, ¿ok? Como es para alguien mucho más cercano o para un conocido, su estructura o formato también se relaja un poco, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, no hay como una estructura, tiene que estar todos estos elementos, ¿ok? Pero no tan estructurado como la carta formal. Y aquí hay un ejemplo, ¿ya? Si ustedes se fijan, ni siquiera ya tenemos el encabezamiento como en una carta formal, en donde yo coloco el nombre y apellido de mi destinatario, coloco su cargo. Acá simplemente comienzo casi con el saludo. Querido Eugenio. Si ustedes se fijan, inmediatamente se nota una cercanía, ya porque ya no estoy tratando de usted, un interlocutor, sino que ya lo estoy tuteando. Ya se nota una cercanía. Si ustedes se fijan, inmediatamente comenzamos con el cuerpo de la carta. Te escribo de estas hermosas playas para contarte mis vacaciones. Si ustedes se fijan, ya el tema ya no es un tema formal, sino que es mucho más personal. La despedida, ¿cierto? Y la firma. Incluso la firma, si ustedes se fijan allí, el emisor solo firma con su nombre, ¿ya? Es mucho más flexible, ¿cierto?, el formato de la carta informal, ¿ok? Yo acá siempre utilizo el concepto de carta, pero obviamente lo podemos también atribuir a lo que son los correos electrónicos, los mails, ¿ya? Y obviamente sí, siempre es importante el lugar y la fecha desde donde el emisor de la carta escribe. Eso es entonces los conceptos generales de lo que es la carta y la diferencia entre una carta formal e informal. En la próxima clase nosotros ya vamos a revisar los pasos para escribir, ¿cierto?, una carta. Así que quedamos hasta aquí por hoy y nos vemos en clases. Adiós.